Mi esposo me grabó en secreto mientras dormía por meses y envió videos a sus amigos para que calificaran mis posiciones. Llevaba 3 años casada con Rick cuando empecé a notar cosas raras. Teníamos un buen matrimonio antes de esto, ambos con trabajos normales, él en una bodega y yo en una oficina de facturación médica. Preparábamos la cena juntos, veíamos reality shows, cosas normales de casados. A sus amigos les caía bien yo, mis amigas lo toleraban a él, y ya hablábamos de tener hijos el próximo año. Pero una mañana me desperté y su celular estaba en el buró apuntando hacia mí. Le pregunté por qué y dijo que seguro lo había tirado al estirar la mano por agua. Tenía sentido, así que lo dejé pasar. Pero luego siguió pasando. Me despertaba a horas random y cachaba esa pequeña luz roja de grabación. Cuando lo confronté me dijo que estaba paranoica. Una semana después fingí estar dormida y vi con los ojos entreabiertos cómo acomodaba cuidadosamente su teléfono contra la lámpara para grabarme. Cuando de repente le pregunté qué estaba haciendo, saltó del susto y dijo que estaba checando la hora. Le arrebaté el celular y encontré docenas de videos míos durmiendo, solo yo ahí tirada, con la boca abierta, babeando a veces, con el pelo todo alborotado. Algunos duraban 20 minutos, otros tenían zoom a mi cara. Le pregunté qué demonios era esto, y dijo que era tierno, que le gustaba verme tranquila. Le dije que era espeluznante y que borrara todo. Dijo que lo hizo, pero supe que no porque nuestro almacenamiento en la nube de repente se llenó. Después de eso se volvió más astuto. Encontraba su tablet escondida entre libros en el estante grabando, su laptop puesta de forma rara en la cómoda. Una vez encontré una cámara entera que no sabía que teníamos escondida detrás de la planta en nuestra recámara. Cada vez que lo cachaba se disculpaba y decía que pararía, pero luego encontraba otro dispositivo grabándome 2 noches después. Empecé a dormir mal, siempre preguntándome si me estaban filmando. El punto de quiebre fue cuando me enfermé de influenza. Tenía fiebre, no podía respirar por la nariz, me veía absolutamente terrible. Me desperté a las 3 de la mañana para ir al baño, y vi su teléfono apoyado en su almohada grabando mientras él estaba en la sala jugando videojuegos. Revisé su teléfono más tarde, y encontré que había enviado videos al chat de grupo con sus cuates. Estaban calificando mis posiciones al dormir y haciendo chistes sobre mis ronquidos. Su amigo Diego dijo que parecía una foca muerta, otro tipo, Toño, hizo un comentario asqueroso sobre la posición en la que dormía. Rick respondió con emojis de risa. Ahí fue cuando realmente empecé a poner atención a los hábitos de Rick. Resulta que mi esposo tenía una obsesión rara con su sueño. Necesitaba condiciones perfectas, máquina de ruido blanco, cortinas blackout, una almohada especial por la que pagó 4,000 pesos. No me dejaba prender ninguna luz si me levantaba al baño. Tomaba melatonina todas las noches exactamente a las 10:30. Si algo interrumpía sus 8 horas estaba insoportable por días. Literalmente tenía una app para rastrear su sueño y me enseñaba su puntaje cada mañana como si me importara. Toda su familia sabía que no debían llamar después de las 9 porque Rick necesitaba su tiempo de desconexión. Su mamá una vez se disculpó conmigo por llamar a las 9:15 por una emergencia familiar. Así que decidí que si él quería documentar mi sueño, yo le ayudaría a entender cómo se ve realmente el mal sueño. Empecé con algo simple. Esperaba a que entrara en sueño profundo alrededor de la medianoche y de repente jadeaba súper fuerte como si me estuviera ahogando. Él saltaba de la cama en pánico para revisarme y yo fingía seguir dormida. Hice esto al azar, tal vez 2 veces por semana. Empezó a verse agotado. Luego subí el nivel. Bajé una app que hace sonidos sutiles y espeluznantes con temporizador. Susurros, rechinidos, ruidos de rasguños. La programé para sonar a horas random entre las 2 y las 5 de la mañana, con el volumen justo para despertarlo, pero no lo suficiente para saber de dónde venía. Se convenció de que teníamos ratones en las paredes. Hizo venir al fumigador 2 veces. El tipo no encontró nada. Empecé a ser sonámbula. Nunca lo había hecho en mi vida. Pero de repente me levantaba a las 3 de la mañana, y simplemente me paraba a su lado de la cama. Él se despertaba conmigo ahí parada, mirando a la nada. Cuando intentaba guiarme de vuelta a la cama, yo balbuceaba cosas sin sentido sobre cámaras observándonos. Empezó a dormir con un ojo abierto. La obra maestra fue cuando su hermano Carlos nos visitó. Carlos sabía de los videos porque estaba en ese chat de grupo y pensaba que era graciosísimo. Así que mientras ambos dormían, preparé la propia cámara de Rick para grabarlo a él. Pero primero lo maquillé mientras estaba noqueado por su melatonina. Nada loco. Solo lo suficiente para verse raro, labial, un poco de sombra de ojos y cejas dibujadas. Luego lo grabé durmiendo así por 1 hora. A la mañana siguiente envié el video a su chat de grupo desde su teléfono mientras él estaba en la regadera. Su teléfono empezó a vibrar en la barra de la cocina mientras corría el agua en el baño. Yo estaba ahí parada haciendo café, y veía la pantalla iluminarse una y otra vez. Mensaje tras mensaje apareciendo en la pantalla bloqueada. Las vistas previas eran suficientes para ver qué pasaba. No manches, güey, ¿qué es esto de alguien llamado Beto? Jajaja, perdiste una apuesta, güey, de otro número. 3 emojis de risa de Diego. Agarré el teléfono y lo desbloqueé con la misma contraseña que había usado desde que nos casamos, la que nunca pensó en cambiar. El chat de grupo estaba vuelto loco. Alguien preguntó si era una broma. Toño hizo un chiste sobre Rick uniéndose a un show drag. Otro tipo que no reconocí subió una captura de la cara de Rick dormido con el maquillaje y agregó 10 de 10 ni de pedo me lo doy.
Se lo estaban acabando de la misma manera que me acabaron a mí cuando estaba enferma de influenza, babeando y congestionada. La regadera se apagó. Puse el teléfono exactamente donde estaba y volví a servirme mi café agregando la crema despacio mientras mis manos se mantenían completamente firmes. Rick salió del baño con su ropa de trabajo y el pelo todavía húmedo y estiró la mano por su teléfono sin mirarme. Probablemente planeaba checar su puntaje de sueño como hacía cada bendita mañana. Observé su cara mientras lo agarraba y veía las notificaciones. Su expresión pasó de normal a confundida en unos 2 segundos. Desbloqueó el teléfono y empezó a scrollear, y pude ver el momento exacto en que entendió qué pasó porque se le fue todo el color de la cara. Abrió un poco la boca, siguió bajando y bajando leyendo mensaje tras mensaje, y sus manos empezaron a temblar. Me miró a mí parada ahí con mi taza de café, luego a su teléfono y luego a mí otra vez. Caminó rápido hacia mí y sostuvo el teléfono entre nosotros, preguntando con la voz más aguda de lo normal cómo entré a su teléfono y si yo envié eso. Tomé un sorbo de café y lo miré por encima del borde de la taza diciéndole que era la misma contraseña que ha tenido por 3 años y que sí yo lo envié, que ahora sabía cómo se siente que la gente te juzgue mientras duermes y no puedes defenderte. Se me quedó viendo como si me hubiera salido otra cabeza diciendo que esto era completamente diferente, que lo que él hizo era tierno, que solo me veía dormir porque me amaba y que yo le puse maquillaje y se lo mandé a sus amigos para humillarlo. Dejé mi taza de café más fuerte de lo que quería e hizo un ruido fuerte contra la barra y le dije, ¿tierno? Me grabaste sin mi permiso por meses, enviaste videos míos babeando y roncando a tus cuates para que calificaran mi cuerpo e hicieran chistes. Diego dijo que parecía una foca muerta. Toño hizo comentarios asquerosos sobre mis posiciones al dormir. Y tú respondiste con emojis de risa como si fuera lo más gracioso que hubieras visto. La cara de Rick pasó de blanca a roja y dijo que solo estaban bromeando. Que los hombres bromean así y que no significaba nada. Sentí algo caliente y agudo subir por mi pecho y le grité que nunca di mi consentimiento para ser filmada. Nunca acepté que extraños vieran videos de mi cuerpo cuando estaba vulnerable y dormida. Que violó mi privacidad por entretenimiento y la compartió con gente que apenas conozco. Así que sí le hice experimentar una pequeña fracción de lo que eso se siente, y ahora estaba molesto porque sus amigos se reían de él, como todos se rieron de mí. Abrió la boca para responder, pero no salió nada por un segundo. Luego dijo, me has estado torturando por semanas. Los sonidos, pararte sobre mí, el ahogo falso. ¿Tienes idea de cómo ha sido eso? No puedo dormir, no puedo funcionar, me metí en problemas en la chamba porque estoy agotado todo el tiempo. Hiciste esto a propósito para joderme la cabeza. Agarré el borde de la barra porque mis manos querían temblar y no las dejé. Le dije, tienes razón. Lo hice a propósito porque no parabas de grabarme sin importar cuántas veces te lo pedí. Te disculpabas y prometías borrar todo y luego encontraba otra cámara escondida en la recámara, me hiciste paranoica en mi propia casa. No podía relajarme ni dormir porque nunca sabía si me estabas filmando, así que me aseguré de que entendieras qué se siente, no sentirse seguro cuando intentas dormir. Rick apretó la mandíbula y dijo que eso era tortura psicológica, que deliberadamente evité que durmiera por semanas y que eso era abuso. La palabra quedó en el aire entre nosotros como humo. Le respondí que grabar secretamente el cuerpo de alguien sin consentimiento no es abuso, que compartir videos íntimos con sus amigos no es una violación y que solo lo llama tortura ahora que él es el que no puede dormir. Nos quedamos ahí en la cocina gritándonos mientras su teléfono seguía vibrando con nuevos mensajes del chat. Le saqué cada vez que encontré una cámara y él mintió al respecto. Él me sacó lo de las visitas del fumigador, y cuánto dinero desperdiciamos porque yo hacía sonidos falsos de ratones. Le eché en cara las horas que pasé preguntándome si era filmada cada vez que me cambiaba de ropa o salía de la regadera. Me acusó de ser vengativa y cruel. Le dije que era un depravado que violó la privacidad de su esposa por meses. Nuestras voces subieron más y más hasta que estuve segura de que los vecinos podían escuchar cada palabra. Ninguno de los dos cedía, ninguno se disculpaba. Solo nos lanzábamos dolor como armas hasta que nos quedamos sin cosas que decir y nos paramos ahí respirando fuerte y fulminándonos con la mirada. Rick agarró sus llaves del gancho junto a la puerta y dijo, me voy a quedar con René unos días, no puedo estar aquí ahorita. No me miró cuando lo dijo. Solo caminó a la recámara y lo escuché aventando ropa en una maleta. Me quedé en la cocina escuchando cajones abrirse y cerrarse, la puerta del closet deslizándose, sus pasos yendo y viniendo. Cuando salió con su maleta deportiva y sus botas de trabajo todavía no hacía contacto visual, pasó junto a mí hacia la puerta y se detuvo con la mano en la perilla diciendo, ya ni sé quién eres. Luego se fue y la puerta del departamento se cerró detrás de él con un clic suave que de alguna manera se sintió más fuerte que si la hubiera azotado. El silencio después de que se fue se sintió mal. El depa estaba demasiado callado sin su máquina de ruido blanco funcionando, o sus pasos en el otro cuarto, o el sonido de él preparándose para el trabajo. Me quedé parada en la cocina un largo rato mirando mi café frío. La satisfacción que había sentido viéndolo leer esos mensajes ya se estaba desvaneciendo hacia algo hueco e incómodo en mi pecho. Había querido que se sintiera humillado de la forma en que yo me sentí humillada. Quería que entendiera lo que me había hecho. Pero ahora que estaba hecho solo me sentía vacía. La venganza no había arreglado nada. No había hecho que confiara en él de nuevo. No había borrado los meses de grabaciones secretas ni los comentarios que sus amigos hicieron sobre mi cuerpo.
Todo lo que hizo fue hacernos daño y enojarnos a ambos, y ahora él se había ido. Llamé a Alina durante mi hora de comida en el trabajo porque necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado en todo el desastre. Contestó al segundo tono y empecé a hablar contándole todo desde el principio, las grabaciones, el chat de grupo, la campaña de venganza con los sonidos y el sonambulismo falso y el video del maquillaje. Le conté sobre la pelea de esa mañana y Rick yéndose a quedar con su hermano. Ella escuchó todo sin interrumpir una sola vez. Cuando finalmente dejé de hablar, se quedó callada un minuto. Luego dijo, «Ok, entonces él violó tu privacidad de una manera súper morbosa y eso no está bien, pero has pasado semanas enfocada en hacerlo sufrir en lugar de lidiar con lo herida y traicionada que realmente te sientes. Y ahora ambos son miserables y la relación se está desmoronando. Así que, ¿qué quieres realmente aquí? ¿Quieres seguir castigándolo o quieres averiguar si queda algo que valga la pena salvar?» Me quedé sentada en mi coche en el estacionamiento de la oficina sosteniendo mi teléfono y no pude contestar su pregunta. Había estado tan enfocada en la venganza que no había pensado en lo que venía después. No había lidiado con los sentimientos reales debajo de todo el enojo. El dolor de saber que mi esposo me filmó sin consentimiento, la humillación de sus amigos burlándose de mi cuerpo dormido, la violación de encontrar cámaras escondidas por nuestra recámara. Había canalizado todo eso en hacer que Rick se sintiera tan mal como yo, pero Alina tenía razón. Hacerlo sufrir no había sanado nada, solo creó más daño encima del daño que ya estaba ahí. Mi teléfono sonó 2 días después mientras estaba sentada en el sofá en pants comiendo cereal para la cena. El identificador mostraba un nombre que reconocí del chat de Rick, Pepe. Casi no contesto porque no tenía idea de por qué uno de los amigos de Rick me llamaría directamente. Nos habíamos visto tal vez 3 veces en carnes asadas y apenas hablábamos. Pero la curiosidad ganó y contesté. Empezó a hablar antes de que pudiera decir, «Hola. Oye, sé que es raro que te llame, pero quería disculparme por las cosas que dijimos en el chat sobre los videos. Todos pensamos que solo era Rick siendo un esposo adorador que pensaba que eras linda cuando duermes. Lo hizo parecer inocente y gracioso. Ninguno de nosotros sabía que te estaba grabando sin tu permiso o que no tenías idea de que estos videos existían». Hizo una pausa y lo escuché tomar aire. Y luego me enteré de lo de la privación de sueño que hiciste para desquitarte y me hizo darme cuenta de que toda esta situación es mucho más seria que simples chistes estúpidos de hombres. Lo que hizo Rick estuvo muy mal. Y no debimos habernos reído de eso. No supe qué decir por un segundo. Había estado enojada con todos ellos por meses, imaginándolos sentados haciendo chistes sobre mi cuerpo. Escuchar a Pepe disculparse de verdad hizo que algo cambiara en mi pecho. Le di las gracias por decir eso, que significaba algo. Se quedó callado un minuto y luego dijo, «Por lo que vale, creo que ambos están bastante mal ahorita. Lo que él hizo estuvo mal. Lo que tú hiciste también fue bastante intenso. Necesitan ver si pueden arreglar esto o si está demasiado roto». Después de colgar me senté ahí pensando en lo que dijo. Demasiado roto. Las palabras se repetían en mi cabeza. Pasé los siguientes 2 días apenas durmiendo en el departamento que se sentía contaminado por todo lo que pasó. Cada vez que entraba a la recámara veía los lugares donde Rick había escondido cámaras, el estante donde su tablet me grabó, la cómoda donde su laptop estaba en un ángulo raro apuntando a la cama, la planta que ocultaba la cámara que no sabía que teníamos, pero también veía los lugares donde había puesto la app de sonidos raros, el lado de la cama donde me paré a las 3 de la mañana mirándolo fijamente hasta que despertaba aterrorizado. Ambos habíamos convertido nuestro hogar en un campo de batalla. Ninguno de los dos podía sentirse seguro o cómodo aquí ya. La recámara especialmente se sentía envenenada. Intenté dormir en el sofá, pero eso no ayudó porque todo el departamento cargaba el peso de lo que nos habíamos hecho. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rick al tercer día. ¿Podemos hablar? Café en la calle Maple. Miré el mensaje un largo rato antes de escribir. Ok, acordamos vernos a las 2. Llegué primero y agarré una mesa junto a la ventana. Cuando Rick entró 10 minutos después apenas lo reconocí. Tenía ojeras que lo hacían ver enfermo, sus hombros caídos en lugar de su postura confiada de siempre. Había bajado de peso, su ropa le quedaba más floja de lo que debería. Se sentó frente a mí y solo nos miramos un minuto sin decir nada. Se veía terrible, agotado y derrotado y triste. Yo probablemente no me veía mucho mejor. Rick se aclaró la garganta y envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Dijo que lo que hizo estuvo mal, que realmente no entendió qué tan violada me debía haber sentido hasta que pasó por su propia versión de eso. Los problemas de sueño y la paranoia constante le hicieron ver cuánto control tiene alguien sobre ti cuando tu propia cama no se siente segura. Se disculpó por hacerme pasar por eso primero y se le quebró la voz en la última palabra. Lo vi jugar con el cartón de su taza y noté que sus uñas estaban más mordidas de lo usual. Se veía genuinamente arrepentido, lo cual debió hacerme sentir mejor, pero de alguna manera no lo hizo. Le dije que no sabía si un perdón arreglaba algo. La confianza simplemente se había ido de ambas direcciones ahora. Me había filmado por meses sin permiso y compartió esos videos con sus amigos como si yo fuera algún tipo de entretenimiento. Luego yo lo torturé psicológicamente hasta que su salud colapsó y su desempeño en el trabajo se fue al suelo. Ambos cruzamos líneas que se sentían imposibles de descruzar. Rick asintió despacio y miró la mesa entre nosotros. Una mujer en la mesa de al lado se rió de algo en su teléfono y el sonido normal se sintió mal en nuestra conversación pesada.
Sugirió terapia de pareja después de una larga pausa. Dijo que haría lo que fuera para arreglar las cosas y reconstruir lo que solíamos tener. Casi me río porque la terapia se sentía como poner una curita en un hueso roto. Cómo sentarnos en una oficina a hablar de nuestros sentimientos iba a borrar meses de traición y venganza. Pero acepté intentar una sesión solo para ver si algo era salvable. Tal vez tenía miedo de estar sola, o tal vez una pequeña parte de mí todavía recordaba amarlo antes de que todo saliera mal. Agendamos una cita para la semana siguiente con una consejera que cubría su seguro. La oficina de la consejera olía a lavanda y tenía demasiadas plantas en la ventana. Era una mujer mayor con pelo gris recogido y esos ojos amables pero serios que me hacían sentir como si hubiera escuchado cada cosa terrible que la gente puede hacerse entre sí. Rick y yo nos sentamos en extremos opuestos de un sofá beige que intentaba demasiado ser cómodo. La consejera nos pidió explicar por qué estábamos ahí, y ambos empezamos a hablar a la vez. Luego paramos, luego Rick me hizo un gesto para que fuera primero, solté toda la cronología, el teléfono apuntándome esa primera mañana, encontrar docenas de videos, él volviéndose más astuto con tablets y laptops y cámaras ocultas, el chat de grupo donde sus amigos criticaban mis posiciones al dormir y me comparaban con una foca muerta. Mi voz se mantuvo firme la mayor parte, pero se quebró cuando llegué a la parte de estar enferma de influenza, y aún así ser grabada. Rick se sentó ahí mirando sus manos mientras yo hablaba, luego fue su turno y explicó su perspectiva. Aunque sonó más a excusas al principio, dijo que pensaba que los videos eran tiernos, que verme dormir lo hacía sentir conectado. Admitió que enviarlos a sus amigos fue estúpido, pero afirmó que no pensó que fuera gran cosa porque solo estaban bromeando. Luego llegó a mi campaña de venganza y su voz se volvió más baja, los sonidos de ahogo falsos que lo despertaban en pánico, la app de ruidos raros que lo convenció de que teníamos ratones, yo parada junto a su cama a las 3 de la mañana mirando a la nada, el video del maquillaje enviado a su chat de grupo, dijo que la privación de sueño lo hizo faltar al trabajo y casi perder su empleo. La consejera escuchó todo sin que su expresión cambiara mucho. Cuando terminamos se quedó callada un minuto. Luego nos dijo directamente que estábamos lidiando con violaciones serias de confianza y consentimiento de ambos lados. Reconstruir desde este punto tomaría mucho trabajo de ambos y no estaba segura de que estuviéramos listos para ese nivel de compromiso. Preguntó si ambos estaríamos dispuestos a hacer terapia individual junto con la terapia de pareja. Ambos dijimos que sí, aunque yo no estaba convencida de que ayudaría. Rick se mudó de regreso al departamento 3 días después, pero tomó el cuarto de visitas. Existíamos en este espacio raro donde técnicamente estábamos tratando de arreglar las cosas, pero no soportábamos estar cerca el uno del otro. Cada interacción se sentía cargada con todo lo que habíamos hecho. Hacer el desayuno se convertía en una negociación sobre quién usaba la cocina primero. Decidir qué ver en la tele se volvía un enfrentamiento silencioso donde ambos terminábamos scrolleando en nuestros celulares. Una noche sugerí pedir pizza, y Rick dijo que no le importaba. Así que pedí lo que yo quería y se enojó porque no pregunté por los ingredientes, aunque había dicho que no le importaba. Peleamos por ingredientes de pizza por 20 minutos, como si ese fuera el problema real en lugar de meses de traición y guerra psicológica. Empecé a quedarme tarde en el trabajo solo para evitar ir a casa. Rick hacía lo mismo. Nos cruzábamos en el pasillo y murmurábamos hola sin hacer contacto visual. El depa se sentía más pequeño de alguna manera, como si las paredes se cerraran porque ambos tratábamos de ocupar el menor espacio posible mientras existíamos en el mismo lugar. En la noche lo escuchaba moviéndose en el cuarto de visitas, probablemente sin dormir mejor que yo. La máquina de ruido blanco ya no estaba, tampoco las cortinas blackout ni la almohada cara. Me pregunté si las había tirado o simplemente ya no podía usarlas sin pensar en todo lo que pasó. Rick llegó temprano un martes viéndose peor de lo usual. Fue directo al cuarto de visitas y cerró la puerta. Le di espacio por 1 hora. Luego toqué para preguntar si quería cenar. Abrió la puerta y me dijo que su jefe lo había apartado esa tarde. Le preguntó si todo estaba bien en casa, porque el desempeño de Rick había caído muchísimo. Había llamado reportándose enfermo 3 veces en 2 semanas. Perdió una fecha límite de entrega. Llegó tarde 2 veces. Su jefe no lo dijo directamente, pero el mensaje era claro. Un problema más, y Rick podría quedarse sin trabajo. Inventó una excusa sobre un virus estomacal, pero su jefe no pareció convencido. Rick se sentó en la orilla de la cama de visitas con la cabeza entre las manos. Dijo que no se había dado cuenta de qué tan mal se habían puesto las cosas del sueño hasta que su jefe señaló todas las formas en que afectaba su trabajo. El trabajo en la bodega no era elegante, pero pagaba decente y tenía buenas prestaciones. Perderlo arruinaría todo, especialmente ahora con los costos de la terapia y potencialmente separándonos. Me paré en la puerta sin saber qué decir. Una parte de mí se sentía culpable porque yo causé los problemas de sueño que llevaron a esto, pero otra parte recordaba todos esos videos y el chat de grupo y sentía que tal vez él merecía algunas consecuencias. Me conformé con decirle que sentía que su trabajo estuviera en riesgo y lo dejé solo. Al día siguiente en el trabajo, Alina me jaló a la sala de descanso durante la comida. Tenía esa mirada en su cara que significaba que sabía algo que yo no quería escuchar. Preguntó si la hermana de Rick, Mercedes, conocía a alguien en nuestra oficina. Dije que tal vez por qué. Alina explicó que aparentemente Mercedes había mencionado algo sobre problemas en mi matrimonio a alguien que conocía, a alguien que trabajaba en facturación. Ahora la gente estaba hablando.
Nada específico, gracias a Dios, pero suficiente para que los compañeros me dieran miradas compasivas y hicieran preguntas cuidadosas sobre cómo estaba. Quería desaparecer debajo de mi escritorio. La idea de que la gente en el trabajo supiera algo sobre mi desastre personal me daba escalofríos. Le pregunté a Alina qué exactamente decía la gente. Dijo que solo que mi matrimonio pasaba por una mala racha y podría estar separándome de mi esposo. Podría ser peor. Pero aún así se sentía horrible tener mi vida privada convertida en chisme de oficina. Pasé el resto del día evitando contacto visual con todos y comiendo en mi escritorio en lugar de la sala de descanso. Cuando Janet de cuentas por cobrar preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien con una sonrisa que probablemente parecía más una mueca. La segunda sesión de terapia la semana siguiente fue peor que la primera. La consejera quería enfocarse en comunicación y límites, lo cual sonaba bien en teoría. Pero cada vez que Rick intentaba explicar su lado salía mal. Seguía llamando a lo de grabar un error de juicio como si accidentalmente me hubiera filmado en lugar de hacerlo deliberadamente por meses. Me puse a la defensiva sobre las tácticas de venganza diciendo que él merecía saber cómo se sentía. Hablamos en círculos por 40 minutos sin llegar a ningún lado. Finalmente la consejera levantó la mano y nos interrumpió. Dijo que no estábamos listos para el trabajo de reconciliación todavía porque ninguno de los dos podía tomar responsabilidad completa por lo que habíamos hecho. Ambos estábamos demasiado enfocados en justificar nuestras acciones y culpar a la otra persona. Sugirió que hiciéramos 2 semanas de terapia individual antes de volver para otra sesión de pareja. Tal vez trabajar en nuestras propias cosas por separado nos ayudaría a escucharnos realmente. Rick aceptó de inmediato. Yo asentí, pero por dentro pensaba que todo esto no tenía sentido. No puedes arreglar con terapia una confianza rota. Mi teléfono sonó mientras hacía la cena ese jueves. Número desconocido pero con lada local, así que contesté. La voz al otro lado dijo llamarse César y que era uno de los amigos de Rick del chat de grupo. Reconocí el nombre como el tipo que me había llamado foca muerta. Mi primer instinto fue colgar. Pero la curiosidad me mantuvo en la línea. César empezó a disculparse antes de que pudiera decir nada. Dijo que se había enterado de todo lo que pasó con el video del maquillaje y la venganza del sueño. Quería que supiera que se sentía mal por los comentarios que hizo en el chat. Explicó que Rick siempre hacía parecer los videos inocentes y tiernos como si solo fuera un esposo adorador que pensaba que yo era linda cuando dormía. Ninguno de ellos sabía que Rick estaba filmando sin mi conocimiento o consentimiento. Pensaron que yo sabía y que estaba de acuerdo, lo cual obviamente hacía que la broma pareciera menos horrible en ese momento. Escuchar que yo no tenía idea cambió como César veía toda la situación. Dijo que lo que hizo Rick fue espeluznante y estaba mal y sentía haber sido parte de ello. Le agradecí por llamar porque sí significaba algo escuchar una disculpa real de uno de ellos. Después de colgar me quedé en la cocina pensando en cómo Rick había presentado los videos a sus amigos. Por supuesto que lo hizo parecer inofensivo, probablemente se convenció a sí mismo de que era inofensivo también. El trabajo se volvió abrumador la siguiente semana. Un paciente llamó para disputar una factura por un procedimiento que su seguro debió haber cubierto. Saqué su cuenta y vi que el reclamo había sido denegado por alguna razón técnica que no era culpa suya ni nuestra, puras tonterías de la aseguradora. El paciente estaba molesto y traté de explicar la situación, pero seguía hablando encima de mí, poniéndose más ruidoso. Sentí lágrimas empezando y me excusé rápido, prácticamente corriendo al baño. Me encerré en un cubículo y solo lloré. Todo se sentía demasiado grande y mal. El matrimonio desmoronándose, los problemas de trabajo de Rick, el chisme de oficina, las sesiones de terapia que no ayudaban, la voz enojada del paciente haciendo eco en mi cabeza mezclada con recuerdos de encontrar esos videos y los amigos de Rick riéndose de mis ronquidos. No podía parar de llorar aunque sabía que necesitaba calmarme y volver al trabajo. Alina me encontró 10 minutos después. Debió notar que me fui y vino a checar. Me convenció de tomarme el día personal diciendo que me cubriría con nuestra supervisora. Me llevó a casa aunque era la mitad de su turno. Me hizo té en mi propia cocina mientras yo me sentaba en el sofá sintiéndome vacía. Admití en voz alta por primera vez que no creía que el matrimonio pudiera salvarse. Las palabras se sintieron enormes y aterradoras. Alina se sentó a mi lado y dijo que estaba bien, que a veces las cosas se rompen demasiado para arreglarlas. Se quedó por 2 horas haciéndome compañía hasta que me sentí lo suficientemente estable para estar sola. Esa tarde me senté en el sofá mirando las paredes del depa mientras Rick se movía en la cocina haciendo té. El silencio entre nosotros se sentía pesado y mal. Sabía lo que tenía que decir, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Finalmente solo lo solté. Le dije que necesitábamos separarnos de verdad. No solo dormir en cuartos diferentes, sino vivir separados por un tiempo. Su cara se puso pálida y dejó su taza tan fuerte que el té se derramó. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero nada salió. Pasamos la siguiente hora sentados en la mesa de la cocina revisando la logística con voces planas y exhaustas. ¿Quién se queda con el depa? ¿Cómo dividir las cuentas? ¿Qué decirle a nuestras familias? Cada detalle práctico se sentía como otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Rick se frotaba los ojos y noté que sus manos temblaban. Finalmente aceptó mudarse con su hermano René temporalmente mientras veíamos los siguientes pasos. A la mañana siguiente vi a Rick empacar su ropa y cosas de baño en maletas. Se movía lento como si le doliera el cuerpo. Dobló cada camisa con cuidado y alineó sus zapatos en filas ordenadas en la segunda maleta.
Todo se sentía surreal y final, como si estuviera viendo nuestro matrimonio terminar en tiempo real a través del simple acto de separar pertenencias. Empacó su almohada fina y la máquina de ruido blanco, su cargador de la app de sueño, el bote de melatonina del baño. Todas las cosas que solían molestarme ahora solo me ponían triste. Cuando cerró la última maleta, el sonido hizo eco en el departamento silencioso. Se paró ahí sosteniendo ambas bolsas, mirándome como si quisiera decir algo importante, pero no encontraba las palabras. Luego solo salió y cerró la puerta tras él. El depa se sentía demasiado callado después de que Rick se fue. Caminé por cada cuarto esperando escuchar su máquina de ruido blanco o el sonido de él moviéndose. La recámara se veía mal sin sus cosas en la cómoda. El baño se sentía vacío sin su cepillo de dientes en el lavabo. Me cachaba escuchando si estaba, aunque sabía que se había ido. Esa primera noche no pude dormir nada. El silencio me presionaba como un peso. Me di cuenta de que a pesar de todo, a pesar de las grabaciones y la venganza y todo el dolor, me había acostumbrado a tenerlo aquí. Ahora el silencio era su propio tipo de castigo. Me acosté mirando el techo, preguntándome si había cometido un error enorme. Tal vez pudimos haberlo resuelto de alguna manera. Tal vez me rendí muy fácil. Pero luego recordé a sus amigos riéndose de mí en ese chat, y la sensación de ser observada mientras dormía. Y supe que estábamos demasiado rotos para arreglarnos. 3 días después fui a la sesión de terapia sola. Rick me mensajeó 1 hora antes diciendo que no podía llegar por una emergencia de trabajo. Casi canceló, pero decidí ir de todos modos. La consejera pareció sorprendida cuando llegué sola. Preguntó dónde estaba Rick y le expliqué lo del trabajo. Asintió y dijo que podíamos usar el tiempo para hablar individualmente. Me preguntó qué quería yo de la relación. ¿Quería arreglar las cosas o solo tenía miedo de estar sola y empezar de nuevo? La pregunta me pegó fuerte. Me senté ahí picándome las uñas tratando de encontrar la respuesta honesta. Una parte de mí extrañaba a Rick. Extrañaba las partes buenas de nuestro matrimonio antes de que todo saliera mal. Pero otra parte de mí se sentía aliviada de tener espacio de él. La consejera esperó pacientemente mientras yo trabajaba mis pensamientos en voz alta. Al final de la sesión todavía no tenía una respuesta clara. Pero al menos me estaba haciendo las preguntas correctas. La hermana de Rick, Mercedes, me llamó 2 días después. Vi su nombre en mi teléfono y se me cayó el estómago. Esperaba que defendiera a Rick o me culpara por la separación. En cambio, empezó diciendo que Rick le había contado todo sobre las grabaciones y mi venganza. Dijo que amaba a su hermano, pero lo que hizo fue espeluznante y estaba mal. Entendía por qué yo no podía simplemente perdonar y seguir adelante. Escucharla decir eso me hizo llorar. Había estado tan preocupada de que todos tomaran su lado y pensaran que yo era la mala por mis tácticas de venganza. Mercedes dijo que Rick se estaba quedando con René y parecía realmente deprimido. Apenas comía y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o mirando su teléfono. Quería que supiera que no llamaba para presionarme a volver con él. Solo pensó que debía saber cómo estaba. Hablamos por casi 1 hora sobre el matrimonio y la confianza. Y si algunas cosas están demasiado rotas para repararse. Ella no tenía respuestas, pero ayudó a hablar con alguien que entendía ambos lados. Esa noche empecé a buscar departamentos que pudiera pagar yo sola. Abrí listados de renta en mi laptop y navegué por páginas de lugares disponibles. Los precios eran deprimentes. Todo en mi presupuesto era diminuto o lejos de mi oficina o en barrios feos. Di clic en fotos de estudios tristes con alfombras manchadas y electrodomésticos viejos. Un lugar tenía rejas en las ventanas. Otro tenía un baño tan pequeño que tendrías que pararte en la regadera para usar el inodoro. Pero ver los números reales hizo que la posibilidad de vivir sola se sintiera más real y menos aterradora. Guardé algunos lugares que parecían tolerables y pensé en qué muebles necesitaría. ¿Rick me dejaría llevarme el sofá? ¿Quería el sofá con todos sus recuerdos de nuestras peleas? Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana viendo departamentos y haciendo listas de lo que necesitaría comprar. Rick apareció en el departamento sin avisar 5 días después. Escuché su llave en la cerradura y sentí mi corazón saltar. Cuando entró pude notar de inmediato que algo estaba mal. Su cara se veía gris y tenía ojeras peor de lo que había visto nunca. Se sentó en la mesa de la cocina sin ser invitado y puso su cabeza en sus manos. Luego me dijo que le habían levantado un acta administrativa en el trabajo por sus problemas recientes de desempeño y mala asistencia. Su jefe dejó claro que un problema más podría significar despido. La noticia me pegó como un golpe en el estómago. Rick perdiendo su trabajo arruinaría todo. No solo para él, sino para ambos financieramente. Todavía teníamos cuentas conjuntas y deuda compartida. Si él no podía pagar su mitad de las cosas, yo me quedaría cubriendo todo con mi sueldo de facturación médica. Me miró con esa expresión desesperada preguntando qué debía hacer. No tenía una respuesta. Terminamos hablando por horas esa noche, realmente hablando por primera vez desde que todo explotó. Rick admitió que empezó a grabarme porque se sentía desconectado de mí. Verme dormir lo hacía sentir cerca de mí de una forma rara. Lo dijo en voz alta como si supiera qué tan jodido sonaba, pero no podía explicarlo mejor. Seguía diciendo que sabía que no excusaba la violación o el hecho de que compartió videos sin mi consentimiento. Se le quebró la voz cuando habló de qué tan estúpido había sido al enviar esos videos a sus amigos. Dijo que nunca pensó en cómo me sentiría si me enteraba. Solo quería que sus cuates pensaran que su esposa era linda o algo así. La explicación me enojó otra vez.
Pero al menos finalmente estaba siendo honesto sobre su lógica retorcida. Le conté a Rick sobre el alcance completo de la campaña de venganza. Admití detalles que no había mencionado antes como la app de sonidos raros y cómo deliberadamente me paraba sobre él para activar su paranoia. Expliqué cómo planeé cada interrupción de sueño para hacerlo tan miserable como fuera posible. Se puso muy callado mientras yo hablaba. Su cara se puso pálida y sus manos empezaron a temblar. Luego me dijo que había tenido pesadillas sobre mí parada ahí viéndolo. Se despertaba a medianoche en casa de René pensando que yo estaba en el cuarto. Escucharme admitir que lo hice a propósito le hizo darse cuenta de qué tan genuinamente asustado había estado durante esas semanas. Dijo que entendía ahora qué se sentía no sentirse seguro en tu propio espacio, estar siempre esperando que algo malo pasara. Su voz era apenas un susurro cuando dijo que sentía haberme hecho sentir así primero. Ambos empezamos a llorar sentados en extremos opuestos del sofá. Estábamos de luto por lo que solíamos tener antes de que las grabaciones y la venganza lo destruyeran. Rick se estiró hacia mí en un momento, y casi tomó su mano. Pero me alejé en el último segundo. Y él también. Ambos sabíamos que el consuelo físico no arreglaría la confianza rota entre nosotros. La confianza se había ido y probablemente nunca volvería. Nos sentamos ahí llorando por separado por lo que parecieron horas. Eventualmente Rick se paró y dijo que debía irse. Caminó a la puerta y volteó a mirarme una vez más. Luego se fue y escuché su coche arrancar en el estacionamiento. Me quedé en el sofá hasta que salió el sol pensando en todo lo que habíamos perdido y preguntándome si alguno de los dos se sentiría completo de nuevo. Rick me miró desde el otro lado del sofá con esos ojos cansados y preguntó si creía que alguna vez podríamos superar esto. La pregunta quedó en el aire entre nosotros como algo pesado. Abrí la boca y luego la cerré de nuevo. Finalmente le dije que honestamente no sabía. Las grabaciones me hicieron sentir violada e insegura en mi propia casa. Mi venganza lo hizo sentir de la misma manera. Ahora éramos dos personas que se lastimaron mucho y no sabían cómo existir juntas sin que ese dolor coloreara todo. Asintió despacio como si esperara esa respuesta, pero esperara algo diferente. Nos sentamos en silencio por otros minutos antes de que se parara y se fuera sin decir adiós. La siguiente sesión de terapia pasó 3 días después. Rick llegó 10 minutos antes y yo llegué justo a tiempo. Nos sentamos en nuestros lugares usuales en extremos opuestos del sofá de la consejera. La consejera, una mujer en sus 50 segundos con pelo gris recogido en un chongo, nos preguntó en qué queríamos enfocarnos hoy. Rick me miró y yo miré al piso. Ella esperó. Finalmente dije que no sabía si podía perdonarlo por lo que hizo. Rick dijo que no sabía si podía perdonarme a mí tampoco. La consejera asintió y empezó a hablar sobre el perdón, y si era posible perdonar a alguien mientras eliges no quedarte con ellos. Explicó que el perdón no significaba olvidar o excusar lo que pasó. A veces la opción más sana era perdonar, y aún así alejarse de una relación que se había vuelto tóxica. Sus palabras tenían sentido en mi cabeza. Pero mi pecho se sentía apretado al escucharlas en voz alta. Rick se limpió los ojos con su manga. La consejera preguntó si habíamos pensado en lo que realmente queríamos de este matrimonio. ¿Queríamos reconstruir o solo estábamos pasando por los movimientos porque el divorcio se sentía demasiado final y aterrador? Ninguno tenía una buena respuesta. La sesión terminó con tarea para pensar en lo que verdaderamente queríamos contra lo que nos sentíamos obligados a querer. 2 días después de esa sesión, René me llamó de la nada. El hermano de Rick y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos. Intercambiábamos cortesías en reuniones familiares y eso era todo. Casi no contesto cuando su nombre apareció en mi teléfono. Pero la curiosidad ganó, y contesté. René preguntó cómo estaba de esa forma cuidadosa que la gente usa cuando ya saben que las cosas están mal. Dije que estaba bien, dijo que Rick no estaba bien. Rick se estaba quedando en su casa y apenas dormía incluso sin mi interferencia. René pensaba que Rick estaba lidiando con culpa y depresión, pero no lo admitía ni buscaba ayuda. Rick solo iba a trabajar, venía a casa, miraba su teléfono por horas y luego se acostaba en la cama mirando el techo. René había intentado hablar con él, pero Rick cerraba cada conversación. Preguntó si yo sabía qué pasaba con el estado mental de Rick. Le conté sobre la terapia y la separación y cómo ninguno de los dos sabía qué estábamos haciendo ya. René suspiró en el teléfono. Dijo que su hermano necesitaba más ayuda que solo terapia de pareja. Preguntó si yo podía hablar con Rick sobre ver a alguien individualmente. Prometí que lo intentaría. Le mandé mensaje a Rick esa tarde preguntando si podíamos vernos para hablar. Aceptó pasar por el depa esa noche. Cuando llegó se veía aún peor que en la terapia. Su pelo estaba desordenado y su ropa parecía que había dormido en ella. Hice café para los dos y nos sentamos en la mesa de la cocina. Le dije lo que René dijo sobre él apenas funcionando. Rick se puso a la defensiva al principio, diciendo que René exageraba y que él estaba manejando las cosas bien. Le señalé que le habían levantado un acta en el trabajo y parecía que no había dormido en una semana. Le sugerí hablar con un terapeuta individualmente, no solo nuestra consejera matrimonial. Los problemas de sueño y paranoia parecían más grandes que solo nuestros problemas de relación. Estaba resistente, cruzando los brazos y diciendo que la terapia era para gente que no podía manejar sus propios problemas. Le recordé que su trabajo estaba en riesgo. Necesitaba funcionar sin importar qué pasara con nosotros. Eso pareció llegarle, se sentó callado un minuto y luego preguntó si realmente creía que ayudaría. Dije que no sabía, pero no podía hacer daño. ¿Aceptó buscar a alguien?
Antes de irse me agradeció por importarme lo suficiente para mencionarlo. La gratitud en su voz me cerró la garganta. 2 semanas se arrastraron con contacto mínimo entre nosotros. Me enfoqué en el trabajo y pasé las tardes viendo series que había guardado. Una noche Alina me convenció de bajar una app de citas solo para ver qué había. Creé un perfil usando fotos viejas de antes de que todo se desmoronara. En 1 hora tenía matches y mensajes. Un tipo llamado Marcos parecía agradable, trabajaba en sistemas. Le gustaba el senderismo y probar restaurantes nuevos. Chateamos por unos días y luego me invitó a un café. Dije que sí mayormente para ver si podía imaginarme con alguien más. La cita estuvo bien. Marcos fue educado y gracioso e hizo buenas preguntas. Pero me sentí culpable todo el tiempo, aunque Rick y yo estábamos separados y técnicamente no estaba haciendo nada malo. Cada vez que Marcos se reía de algo que yo decía pensaba en la risa de Rick. Cuando Marcos tocó mi mano a través de la mesa me alejé automáticamente. Me di cuenta a la mitad de la cita que no estaba lista para seguir adelante todavía, aunque el matrimonio pudiera haber terminado. Le dije a Marcos que la pasé bien, pero no estaba en el lugar mental correcto para salir con alguien. Fue comprensivo al respecto. Fui a casa y borré la app. 3 días después, Rick me mandó un mensaje a las 11 de la noche preguntando si ya lo estaba reemplazando. Se me cayó el estómago. Pregunté de qué hablaba. Mandó una captura de mi perfil de citas que alguien aparentemente le había mandado, probablemente un amigo en común que me vio en la app. La pelea por mensajes que siguió fue fea. Me acusó de seguir adelante antes de que siquiera hubiéramos averiguado qué estábamos haciendo. Le contesté que estábamos separados y podía hacer lo que quisiera. Dijo que estaba probando que nunca me importó realmente arreglar las cosas. Le dije que no tenía derecho a enojarse después de lo que hizo. Fuimos y vinimos así por 1 hora, ambos diciendo cosas diseñadas para lastimar. Finalmente le dije que me dejara en paz y bloqueé su número. Él debió haber bloqueado el mío también porque mi siguiente mensaje no se entregó. Aventé mi teléfono al otro lado del cuarto y lloré lágrimas de enojo en mi almohada. Alina apareció en mi depa a la mañana siguiente con bagels y café. Me había mensajeado preguntando si estaba bien, y cuando no respondí solo vino. La dejé entrar y le conté sobre la pelea. Escuchó mientras yo despotricaba sobre Rick siendo un hipócrita, y qué tan injusto era que pudiera enojarse por una sola cita cuando él había violado mi privacidad por meses. Cuando finalmente se me acabó la energía, Alina dijo que necesitaba desbloquear a Rick y realmente hablar con él sobre límites y expectativas durante la separación. Pelear por mensaje y luego bloquearnos no resolvía nada. Dije que no quería hablar con él. Señaló que todavía estábamos casados y teníamos finanzas compartidas y no podíamos simplemente ignorarnos para siempre. Tenía razón, pero lo odiaba. Esa tarde desbloqueé a Rick y mandé un mensaje preguntando si podíamos vernos para establecer algunas reglas básicas. ¿Aceptó? Nos vimos en la misma cafetería donde tuvimos nuestra conversación después de que se mudó. Rick llegó primero, y ya había pedido mi bebida usual. El gesto se sintió cargado de significado. Nos sentamos y saqué mi teléfono para tomar notas. Dije que necesitábamos límites claros para la separación. Rick asintió. Acordamos que estábamos separados pero no saliendo con otras personas todavía. Nos comunicaríamos sobre asuntos prácticos como cuentas y el contrato del DEPA. Ambos seguiríamos yendo a terapia individual y juntos para ver qué queríamos. Nada de bloquearnos o pelear por mensaje. Si necesitábamos discutir, lo haríamos en persona o en terapia donde alguien pudiera mediar. Rick agregó que deberíamos ser honestos sobre nuestros estados mentales y no esconder si uno de nosotros estaba batallando. Acepté eso. Escribir todo hizo que la separación se sintiera más real y estructurada en lugar de este limbo desordenado en el que habíamos estado. Antes de irnos, Rick mencionó que había encontrado un terapeuta y tenía su primera cita agendada. Le dije que estaba orgullosa de él por dar ese paso. 3 semanas después, Rick me mensajeó preguntando si podíamos ir a comer. Cuando nos vimos se veía mejor de lo que se había visto en meses. Todavía cansado pero más presente de alguna manera. Me dijo que su terapeuta pensaba que tenía problemas de control y ansiedad que se mostraban en la obsesión con el sueño y el comportamiento de grabar. Estaba trabajando en entender por qué sentía la necesidad de documentar y controlar su ambiente tan rígidamente. Escucharlo hablar de eso sin poner excusas o tratar de minimizar lo que hizo causó que algo cambiara en mi pecho. Esta fue la primera vez que sentí un destello de esperanza de que tal vez él realmente entendía la gravedad de lo que había hecho. Pregunté en qué más estaba trabajando en terapia. Dijo que aprendiendo a sentarse con sentimientos incómodos en lugar de tratar de controlar todo a su alrededor para sentirse seguro, aprendiendo que su necesidad de condiciones perfectas estaba en realidad empeorando su ansiedad, no mejorándola. Le dije que me alegraba que la terapia estuviera ayudando. Preguntó cómo estaba yo. Dije que estaba bien, lo cual era mayormente cierto. Mi propia cita de terapia pasó 2 días después de esa comida. Había estado viendo a alguien individualmente por unas semanas, pero no había entrado en detalle sobre la campaña de venganza. Esta sesión decidí contarle todo. Los jadeos falsos de ahogo, la app de sonidos raros, pararme sobre Rick mientras dormía, el video de maquillaje enviado a sus amigos. Mi terapeuta escuchó sin juzgar visiblemente, pero podía verla tomando notas. Cuando terminé me hizo preguntas difíciles sobre por qué elegí tortura psicológica en lugar de solo irme o confrontar a Rick directamente. Traté de explicar que quería que él entendiera cómo se sentía. Ella me debatió suavemente preguntando si realmente pensaba que hacerlo sufrir sanaría mi propio dolor.
Tuve que admitir que una parte de mí quería que él sufriera de la forma en que yo sufrí. Ese impulso de causar dolor me asustaba sobre qué tipo de persona era capaz de ser cuando estaba herida. Mi terapeuta dijo que esa era una realización importante. Reconocer nuestra capacidad para la crueldad era el primer paso para asegurarse de no actuar con esos impulsos de nuevo. La sesión me dejó sintiéndome expuesta y sensible. La reunión familiar pasó porque la mamá de Rick insistió en una comida de domingo y no aceptaba un no por respuesta. Ambas familias estaban ahí amontonadas en la casa de sus papás. Rick y yo habíamos estado evitando eventos familiares, pero su mamá dijo que había pasado mucho tiempo y extrañaba vernos. Llegamos por separado, lo cual su mamá notó inmediatamente. Durante la comida la gente seguía preguntando dónde estábamos viviendo ahora y por qué llegamos en coches diferentes. Finalmente la mamá de Rick preguntó directamente si todo estaba bien con nosotros. La mesa se cayó. Rick y yo nos miramos sobre el asado. Dije que estábamos separados y viendo qué pasaba. La cara de su mamá se arrugó. Preguntó si nos estábamos divorciando. Rick dijo que no sabíamos todavía. Mis papás se veían preocupados, pero se quedaron callados. La hermana de Rick, Mercedes, preguntó qué pasó. Di una versión suavizada sobre problemas de confianza y necesitar espacio. Rick agregó que ambos estábamos en terapia y tratando de trabajar las cosas. Su mamá empezó a llorar diciendo que esperaba que le diéramos nietos. El resto de la comida fue incómoda y tensa. La gente trataba de hacer plática normal, pero todo se sentía forzado. Cuando me fui, mi mamá me abrazó fuerte y susurró que apoyaba lo que sea que yo decidiera. La mamá de Rick no quiso mirarme. La oficina de la abogada olía a papel viejo y café que había estado ahí demasiado tiempo. Rick y yo nos sentamos en sillas que no combinaban, separados por una mesita con una caja de pañuelos. La abogada era una mujer en sus 50 segundos que parecía haber escuchado cada historia terrible de matrimonio. Y la nuestra no la impactaría. Sacó una carpeta y empezó a explicar cómo funcionaba el divorcio en nuestro estado. División de bienes significaba partir todo lo que teníamos a la mitad o ver quién compró qué y cuándo. El contrato del DEPA estaba a nombre de ambos, así que tendríamos que decidir quién se quedaba o si ambos nos mudábamos. Habló de tiempos. Cómo tomaría al menos 6 meses desde la solicitud hasta la finalización si estábamos de acuerdo en todo. Más tiempo si peleábamos por cosas. Los costos se sumaban rápido cuando enlistó tarifas de trámite y su tarifa por hora y costos de corte. Rick preguntó por la casa para la que habíamos estado ahorrando. El enganche estaba en nuestra cuenta de ahorros conjunta. Ella dijo que eso se dividiría también a menos que acordáramos otra cosa. Escucharla, poner todo en términos legales, hizo que todo se sintiera pesado y real de una forma que nuestras peleas nunca lo hicieron. Esto no era solo sobre sentimientos heridos ya. Esto era papeleo y firmas y dividir la vida que habíamos construido juntos pieza por pieza. Cuando salimos de la oficina una hora después, ninguno dijo nada hasta que llegamos al estacionamiento. Rick preguntó si quería ir a comer y dije que no, necesitaba estar sola. Me senté en mi coche por 20 minutos después de que él se fue. Mirando el volante y sintiendo que no podía respirar bien, llegué a medio camino a casa antes de tener que orillarme porque estaba llorando demasiado fuerte para ver el camino. Mis manos temblaban en el volante y mi pecho se sentía apretado como si alguien estuviera sentado en él. Las palabras de la abogada seguían sonando en mi cabeza sobre dividir bienes y finalizar el divorcio y seguir adelante por separado. Agarré mi teléfono y llamé a Rick sin pensarlo. Contestó al segundo tono y solo empecé a llorar más fuerte cuando escuché su voz. Le dije que no estaba lista para esto. Que sentarme en esa oficina hizo todo demasiado real y no sabía si realmente podía seguir con terminar nuestro matrimonio. Se quedó callado un segundo. Luego dijo que se sentía igual después de irse. Ninguno de los dos quería rendirse completamente, aunque nos hubiéramos lastimado tanto. Nos quedamos en el teléfono por casi una hora, ambos llorando y hablando de cómo llegamos a este punto. Rick dijo que haría cualquier cosa para arreglar las cosas si yo estaba dispuesta a intentar. Dije que necesitábamos darle a la terapia una oportunidad real. No solo pasar por los movimientos, sino realmente trabajar en nuestros problemas. Acordamos comprometernos a 3 meses más de terapia seria antes de tomar cualquier decisión final sobre el divorcio. Si no podíamos arreglar las cosas en ese tiempo, al menos sabríamos que intentamos todo. Cuando colgamos me sentí exhausta, pero también como que tal vez había un poquito de esperanza. El avance sucedió en nuestra 4ª sesión de terapia conjunta después de recomitirnos. La consejera le pidió a Rick explicar por qué me grabó y en lugar de sus excusas usuales sobre ser tierno o querer sentirse cerca de mí, solo se sentó ahí callado un largo rato. Luego dijo que fue una violación y lo sabía ahora. Dijo que me quitó mi habilidad de consentir a ser filmada y compartió esos videos sin mi permiso. Y que eso estaba mal, sin importar cuáles fueran sus intenciones. Dejó de tratar de minimizarlo o hacerlo sonar menos serio de lo que era. La consejera volteó conmigo y preguntó sobre la campaña de venganza. La había estado justificando por semanas diciendo que Rick merecía sentirse asustado y exhausto después de lo que me hizo, pero sentada ahí escuchándome hablar me di cuenta de que había cruzado líneas éticas serias también. Deliberadamente lo torturé psicológicamente por semanas. Lo hice paranoico y privado de sueño al punto donde su trabajo y salud sufrieron. Le dije a la consejera que me había convertido en alguien cruel cuando estaba herida, y eso me asustaba sobre lo que era capaz de hacer a la gente. Rick se estiró y tomó mi mano, lo cual me sorprendió.
Ambos lloramos mientras la consejera hablaba de cómo ambos habíamos violado la confianza y seguridad del otro de formas diferentes. Por primera vez desde que todo explotó, no estábamos peleando sobre quién fue peor o quién empezó. Éramos solo dos personas que se habían lastimado mucho y necesitaban ver si podían sanar. La consejera sugirió practicar hablar fuera de las sesiones, así que Rick y yo empezamos a vernos para un café una vez a la semana. La primera vez fue tan incómoda que casi me voy antes de que él llegara. Nos sentamos frente al otro en una mesa junto a la ventana y tratamos de recordar cómo tener una conversación normal. La consejera nos había enseñado esta cosa donde hablas de temas neutrales primero, antes de entrar en algo pesado. Así que hablamos del trabajo y el clima. Y esta serie que solíamos ver juntos. Rick me contó sobre un tipo en la bodega que cacharon durmiendo en el baño por tercera vez. Yo le conté sobre el drama de mi compañera con su hija adolescente. Se sintió forzado y raro al principio, como si fuéramos extraños en una mala primera cita, pero después de unas reuniones se puso un poco más fácil. Podíamos hablar de nuestras familias sin que se volviera una pelea sobre qué familia manejó mejor la separación. Podíamos discutir planes para el fin de semana sin sacar las grabaciones o la venganza. Una vez Rick hizo un chiste sobre algo estúpido que dijo su amigo y me reí. Realmente me reí por primera vez en meses con él. Fue solo un momento pequeño, pero se sintió como progreso. No estábamos arreglados, pero estábamos recordando cómo existir juntos, sin que todo fuera sobre el pasado. Rick me mensajeó una tarde mientras estaba en el trabajo con noticias sobre un ascenso. Su jefe había notado su desempeño mejorando el último mes y le ofreció un puesto de supervisor con mejor paga y horas regulares en lugar de los turnos rotativos que había estado trabajando. Me mandó 3 mensajes emocionados seguidos con detalles sobre las nuevas responsabilidades y el aumento de sueldo. Me sentí genuinamente feliz por él leyendo esos mensajes. Le contesté felicidades y pregunté si quería celebrar con una cena. Nos vimos en este lugar italiano cerca de su trabajo y habló sobre el ascenso con emoción real en su voz. Su sueño había mejorado con la terapia y patrones de sueño regulares en lugar de mi interferencia, y eso le ayudó a enfocarse en el trabajo de nuevo. Viéndolo hablar de sus planes futuros y metas, me di cuenta de que no me sentía amargada o resentida por su éxito. Estaba realmente orgullosa de él por darle la vuelta a las cosas después de que todo se desmoronara. Ese sentimiento me sorprendió porque había pasado tanto tiempo queriendo que sufriera. Ser capaz de celebrar algo bueno pasándole a él sin que mi propio dolor se metiera en el camino. Se sintió como progreso real hacia la sanación. Encontré un departamento pequeño de una recámara que podía pagar sola como a 20 minutos del trabajo. El lugar no era nada especial, pero tenía buena luz y el rentero parecía normal. Llamé a Rick y pregunté si me ayudaría a mudar mis cosas de nuestro depa compartido. Apareció el día de la mudanza con su camioneta y pasamos horas empacando cajas y cargando muebles. Fue raro pasar por nuestro espacio compartido y dividir cosas. Me llevé el sofá barato que compramos en una tienda de segunda mano cuando recién nos casamos. Él se quedó la tele y la mesa de centro que nos dio su mamá. Tuvimos que ver quién se quedaba qué platos y toallas y todas las cosas random que acumulas viviendo juntos. Algunas cosas solo las partimos a la mitad. Trabajar juntos para cargar cajas y muebles por 3 pisos de escaleras se sintió triste y sanador al mismo tiempo. Estábamos reconociendo que necesitábamos espacios separados para ver si alguna vez podíamos compartir espacio de nuevo. Rick me ayudó a bajar todo en el nuevo lugar y armar la base de mi cama. Antes de irse, se paró en mi sala vacía y dijo que el depa estaba lindo y esperaba que fuera feliz aquí. Le agradecí por ayudar y nos abrazamos brevemente en la puerta. Después de que se fue, me senté en mi sofá en mi propio lugar por primera vez. Y lloré porque se sentía como el final de algo, aunque supuestamente todavía estábamos tratando de arreglar las cosas. 3 meses dentro del trabajo de terapia seria, la consejera sugirió que intentáramos una cita de reconexión. La explicó como una oportunidad para ver si podíamos disfrutar la compañía del otro como solíamos hacerlo antes de que todo se viniera abajo. Escogimos este restaurante que solíamos amar, un lugar mexicano pequeño con buenas margaritas y música en vivo los fines de semana. Antes de ir acordamos no hablar de las grabaciones o la venganza o terapia o nada de lo pesado. Solo cena como una pareja normal. Me cambié de ropa 3 veces antes de dejar mi depa porque estaba nerviosa de una forma que no había estado con Rick en años. Nos vimos en el restaurante y él ya estaba en una mesa cuando entré. Se paró cuando me vio y sacó mi silla, que era algo que solía hacer cuando recién empezamos a salir. Pedimos nuestros platillos usuales y hablamos de temas seguros. Rick me contó de sus nuevas responsabilidades en el trabajo. Yo hablé de este podcast de crimen real que había estado escuchando. La conversación fluyó más fácil de lo que esperaba. La banda en vivo empezó a tocar y Rick preguntó si recordaba la primera vez que vinimos aquí. Sí me acordaba. Nos habíamos puesto tan borrachos con margaritas que caminamos a casa en lugar de manejar y nos perdimos por 1 hora. Recordar esa noche nos hizo reír a ambos y de repente estábamos intercambiando otros recuerdos del principio de nuestra relación. La vez que su coche se descompuso camino a casa de sus papás, el departamento horrible que vimos que tenía un inodoro en la cocina, la forma en que solíamos cocinar la cena juntos y bailar en la cocina. Por un par de horas fuimos solo nosotros otra vez sin todo el dolor entre nosotros. El camino a casa del restaurante se sintió diferente. Rick se ofreció a llevarme a mi depa y nos sentamos en su camioneta afuera de mi edificio platicando.
Dijo que la había pasado muy bien esta noche y olvidó cuánto disfrutaba solo estar conmigo. Admití lo mismo. Pero luego ambos nos quedamos callados porque sabíamos que tener una buena noche no significaba que todo estaba arreglado. Rick sacó el tema de cómo la base de confianza entre nosotros todavía estaba agrietada, incluso si podíamos tener buenos momentos. Estuve de acuerdo en que nos habíamos hecho un daño serio que no desaparecería solo porque podíamos reír juntos otra vez. Hablamos sobre si estábamos realmente reconstruyendo algo o solo retrasando el final inevitable. Ninguno tenía una respuesta. Rick preguntó si creía que alguna vez volveríamos a lo que teníamos antes. Le dije honestamente que no creía que pudiéramos volver. Pero tal vez podíamos construir algo diferente si ambos seguíamos trabajando. Nos sentamos en la camioneta por otros 30 minutos dando vueltas sobre las mismas preguntas. Finalmente dije que debía entrar y dormir. Rick me besó la mejilla antes de bajarme, lo cual no había hecho en meses. Subí a mi depa sintiéndome confundida sobre si esta noche fue progreso o solo un recordatorio de lo que habíamos perdido. La siguiente sesión de terapia se puso pesada cuando Rick admitió que había estado teniendo pesadillas. Dijo que seguía soñando conmigo parada sobre él viéndolo dormir, y aunque sabía racionalmente que ya no estaba haciendo eso, la paranoia se quedó con él. A veces se despertaba a medianoche convencido de que alguien estaba en su cuarto. Había instalado cerrojos extra en su puerta en casa de su hermano y empezó a dormir con una luz prendida. Escucharlo, describir cómo mi venganza lo afectó a largo plazo, hizo que algo cambiara en mi pecho. Sabía que lo asusté durante esas semanas, pero no entendía completamente que le había dado un trauma real que duró más allá de la venganza inmediata. La consejera preguntó cómo me hacía sentir eso, y tuve que sentarme con la pregunta un minuto. Me sentí genuinamente apenada de una forma que no me había dejado sentir antes. Había estado tan enfocada en justificar mis acciones como castigo merecido que no me dejé ver el daño real que causé. Miré a Rick y me disculpé sin excusas ni peros. Solo una disculpa directa por traumarlo y hacerlo sentir inseguro en su propia casa. Se vio sorprendido y dijo: «Gracias». La consejera señaló que esta era la primera vez que alguno tomaba responsabilidad completa sin defenderse. Y eso era un progreso significativo. La consejera volteó conmigo y preguntó si yo tenía efectos persistentes de las grabaciones de Rick. Había estado tratando de no pensar mucho en eso, pero una vez que preguntó todo salió. Les dije cómo todavía checo si hay cámaras en cualquier recámara en la que estoy, incluso en hoteles o casas de amigos. Mis ojos escanean automáticamente buscando lucecitas rojas de grabación o dispositivos en posiciones raras. Tengo problemas para dormir en cualquier lado porque siempre estoy consciente de que alguien podría estar viendo, incluso en mi propio depa donde sé que no hay cámaras. A veces no puedo quitarme la sensación de ser observada. Le conté a Rick cómo compré cortinas blackout y cubiertas para la cámara de mi laptop y un aparato que detecta cámaras ocultas. La paranoia se volvió parte de mi rutina diaria de una forma que no parecía poder sacudirme. Rick se veía molesto escuchando todo esto y dijo que lo sentía otra vez. La consejera nos dejó sentarnos con eso un minuto, luego dijo algo que pegó duro. Señaló que ambos nos habíamos traumado mutuamente de formas que no desaparecerían con disculpas y terapia. Estos eran impactos psicológicos reales que podrían durar años o para siempre. Esa realidad fue aleccionadora porque significaba que incluso si seguíamos juntos y trabajábamos todo lo demás, ambos estaríamos cargando estas cicatrices. Ambos seríamos siempre la persona que lastimó al otro de una forma fundamental. Ninguno dijo nada por el resto de la sesión. Solo nos sentamos ahí sosteniendo esa verdad entre nosotros. La siguiente sesión se sintió diferente desde el momento en que entramos. La consejera tenía esta mirada seria en su cara y no perdió tiempo con charla. Nos preguntó directamente si creíamos que el matrimonio podía recuperarse. El silencio se estiró tanto que podía escuchar el reloj haciendo tic-tac en su pared. Rick se movió en su asiento, se aclaró la garganta 2 veces, luego finalmente habló. Dijo que me amaba, pero no sabía si el amor era suficiente cuando nos habíamos lastimado tan mal. Su voz se quebró un poco en la palabra mal. Miré mis manos y estuve de acuerdo en que tal vez lo más sano era dejarnos ir y trabajar en sanar por separado. Decirlo en voz alta lo hizo real de una forma que todas nuestras peleas y separación no lo habían hecho. La consejera asintió despacio y dijo que pensaba que esa era una decisión madura. Nos dijo que apoyaría lo que decidiéramos, pero que seguir lastimándonos mientras tratábamos de arreglar las cosas no ayudaba a nadie. Pasamos la siguiente sesión hablando de cómo separarnos de la manera más sana posible. La consejera tenía todo este plan sobre mantener límites durante el proceso de divorcio y continuar terapia individual. Dijo que necesitábamos decidir si queríamos mantener contacto o irnos por caminos completamente separados. Rick dijo que pensaba que algún contacto tenía sentido para cosas prácticas, pero que probablemente no deberíamos tratar de ser amigos de inmediato. Estuve de acuerdo porque la idea de una amistad casual se sentía imposible cuando todavía tenía tanto dolor. Tomamos la decisión de avanzar con el divorcio, no por enojo, sino por aceptación de que nos habíamos vuelto tóxicos el uno para el otro. La consejera anotó algunas recomendaciones de mediadores de divorcio y nos recordó a ambos que terminar un matrimonio no significaba que habíamos fallado, solo que habíamos crecido en direcciones diferentes. Salir de esa oficina se sintió más ligero de alguna manera, como si finalmente hubiéramos dejado de pelear contra la gravedad. Tramitar el divorcio resultó ser sorprendentemente aburrido. Solo papeleo y firmas y una empleada que parecía que había procesado 1000 de estos y procesaría 1000 más.
La oficina de la abogada olía a café y alfombra vieja. Rick y yo nos sentamos uno junto al otro llenando formas y en un punto nuestras manos chocaron alcanzando la misma pluma. Ambos nos alejamos como si nos hubiéramos dado toques. Todo el asunto tomó tal vez 2 horas y luego tuvimos una fecha de corte meses después. Parados afuera del juzgado, después ninguno sabía qué decir. Rick sugirió ir a comer, lo cual pareció raro pero también necesario. Fuimos a este restaurante al que solíamos ir a veces y hablamos de cosas prácticas como dividir muebles y actualizar a nuestras familias. Le dije que podía quedarse la máquina de ruido blanco y la almohada fina. Dijo que yo podía quedarme la cafetera ya que yo era la que realmente la usaba. Había una paz extraña en haber tomado una decisión clara después de meses de incertidumbre. No estábamos felices exactamente, pero ya no estábamos peleando. Mi nuevo depa era pequeño, pero era mío. Pasé un fin de semana entero decorando y organizando y creando un espacio que se sintiera enteramente como yo. Compré cortinas nuevas, no blackout, solo cortinas normales que dejaban entrar la luz de la mañana. Acomodé mi recámara como yo quise sin preocuparme por el horario de sueño de alguien más. No había cámaras ni grabaciones ocultas ni dispositivos metidos en lugares raros. La libertad de controlar mi propio ambiente sin considerar los requisitos rígidos de alguien más se sintió increíble. Podía prender luces en la noche si necesitaba ir al baño, podía quedarme despierta tarde viendo tele en la cama, podía dormir como yo quisiera sin preguntarme si alguien me estaba filmando. La primera noche que dormí ahí me desperté a las 3 de la mañana y solo me quedé ahí disfrutando el silencio y la seguridad, sin máquina de ruido blanco, sin paranoia, solo yo en mi propio espacio. Supe por Alina que Rick empezó a salir con alguien nuevo unos meses después. Lo había visto en el súper con una mujer viéndose cómodo y feliz. Dolió cuando me lo dijo primero, esa sensación aguda en el pecho cuando escuchas que tu ex siguió adelante. Pero luego me senté con eso un rato y me di cuenta de que no estaba devastada. Había estado de luto por el matrimonio tanto tiempo que el final real se sintió más como alivio que pérdida. La mujer no era nadie que yo conociera, lo cual lo hizo más fácil de alguna manera. No me torturé imaginándolos juntos o comparándome con ella. Solo sentí esta aceptación rara de que Rick estaba viviendo su vida, y yo estaba viviendo la mía, y esas vidas ya no se traslapaban. Alina preguntó si estaba bien, y le dije honestamente que sí. Se veía sorprendida pero complacida. Fui a algunas citas yo misma a través de una app. Nada serio, solo café o cena con diferentes tipos para ver qué había. Encontré que era mucho más cautelosa sobre privacidad y límites de lo que solía ser. En la segunda cita con este tipo llamado Marcos, hizo un chiste sobre revisar mi teléfono y corté eso de inmediato. Le dije a parejas potenciales desde el principio que necesitaba tomar las cosas lento. Y si parecían intensos o despectivos con los límites, lo terminaba ahí mismo. Había aprendido a confiar en mis instintos cuando algo se sentía mal en lugar de ignorar las banderas rojas como hice con Rick. Un tipo parecía genial hasta que mencionó que tenía cámaras en cada cuarto de su casa por seguridad. Terminé mi café y me fui. Tal vez era inocente, tal vez no, pero ya no me arriesgaba. El divorcio se finalizó un martes cualquiera en abril. Tomé la tarde libre del trabajo para procesar las emociones. La audiencia duró tal vez 15 minutos. El juez hizo algunas preguntas básicas. Verificó que hubiéramos acordado todo. Firmamos unos papeles y eso fue todo. 3 años de matrimonio terminaron en una sala de juzgado que olía a limpiador de pisos. Salí al sol de primavera y me sentí triste pero también más ligera, como si hubiera estado cargando algo pesado por meses y finalmente lo bajé. Me sentí en mi coche un rato solo respirando. Luego llamé a Alina y le pregunté si quería ir a cenar para marcar la ocasión. Dijo que absolutamente y que estaba orgullosa de mí. Fuimos a este lugar italiano y pedí vino y pasta y me dejé sentir lo que sea que saliera sin juzgarlo. 6 meses después del divorcio me encontré a Rick en el súper. Estaba en la sección de frutas tratando de ver qué manzanas comprar cuando escuché a alguien decir mi nombre. Volteé, y ahí estaba viéndose saludable y descansado. Tuvimos una conversación breve que se sintió sorprendentemente normal. Preguntó cómo estaba, pregunté por su trabajo, mencionó que se había mudado a un lugar nuevo, le conté de mi ascenso en el trabajo, hablamos por tal vez 5 minutos, y me di cuenta de que no me sentía enojada o herida viéndolo ya, solo este cariño distante por alguien que solía conocer bien. Se veía diferente de alguna manera, más relajado. Y me pregunté si yo me veía diferente para él también. Dijimos adiós y nos fuimos por caminos separados en la tienda. Y me sentí bien al respecto. No feliz, no triste, solo bien. Empecé a dormir mejor en mi propio depa. La hiperconciencia de cámara se desvaneció gradualmente. Dejé de revisar cada esquina y escanear buscando luces de grabación. La recámara se sintió segura de nuevo, verdaderamente segura, de una forma que no había sido desde que descubrí los videos de Rick por primera vez. Podía dormir con la boca abierta y mi pelo desordenado y no importarme porque nadie estaba viendo o juzgando o compartiendo videos con sus amigos. Vivir sola me ayudó a reclamar la privacidad y paz que las grabaciones y la venganza destruyeron. Algunas noches me despertaba y solo apreciaba el silencio y la seguridad. Sin paranoia, sin miedo, solo sueño. Me compré sábanas lindas y una almohada cómoda e hice mi recámara un lugar donde realmente quería estar en lugar de un campo de batalla. Un año después del divorcio me senté en mi depa una tarde y reflexioné sobre todo lo que pasó. Ambos tomamos decisiones terribles que lastimaron al otro gravemente.
Las grabaciones fueron una violación que nunca superaré del todo. A veces todavía checo si hay cámaras en cuartos de hotel o casas de amigos. Esa paranoia se volvió parte de mí de una forma que no pude sacudirme completamente. Y mi venganza cruzó líneas de las que no estaba orgullosa. Deliberadamente aterroricé a Rick y destruí su sueño y su sentido de seguridad. No podía pretender que eso estaba bien solo porque él me lastimó primero. Pero aprendí lecciones importantes sobre límites y consentimiento, y formas sanas de manejar la traición. Aprendí que la venganza no sana nada realmente. Aprendí que algunas violaciones son imperdonables y eso está bien. Aprendí a confiar en mis instintos y alejarme cuando algo se siente mal. El matrimonio terminó mal, pero salí de él más fuerte y más consciente de lo que necesitaba y merecía. 3 meses después de que el divorcio fue final, mi jefa me llamó a su oficina y pensé que tal vez estaba en problemas por algo. En cambio, me ofreció un ascenso a especialista senior de facturación con un aumento del 15% y mi propio equipo pequeño para manejar. Dije que sí de inmediato sin siquiera pensarlo. Porque por primera vez en años sentí que podía manejar más responsabilidad en lugar de apenas mantener mi cabeza fuera del agua. El dinero extra significaba que podía pagar un depa más lindo o ahorrar para unas vacaciones reales en lugar de solo sobrevivir quincena a quincena. Empecé el nuevo rol 2 semanas después y descubrí que era realmente buena manejando gente y resolviendo problemas cuando mi cerebro no estaba consumido con planes de venganza o drama matrimonial. Mis compañeros me felicitaron y me llevaron por tragos después del trabajo, y me di cuenta de que había estado tan envuelta en la situación de Rick que había dejado de ser una persona real con metas y ambiciones más allá de solo pasar cada día. En lo que hubiera sido nuestro 5º aniversario de bodas, mi teléfono vibró con un mensaje de Rick. Casi no lo abro porque imaginé que sería enojado o patético, pero en cambio solo decía que sentía todo y esperaba que estuviera bien. Me senté con mi café y miré el mensaje un rato, luego escribí de vuelta que apreciaba que me contactara y esperaba que fuera feliz y saludable también. Nos mensajeamos tal vez 10 minutos, solo cosas simples sobre cómo ambos estábamos mejor ahora, y cómo el divorcio fue probablemente la decisión correcta, aunque llegar ahí apestó. Mencionó que estaba saliendo con alguien nuevo y preguntó si yo estaba saliendo, y le dije que había ido a algunas citas, pero nada serio todavía. La conversación se sintió rara, pero no mal como hablar con alguien que solía conocer en la universidad en lugar de alguien que violó mi privacidad por meses. Terminamos acordando que estábamos mejor separados y deseándonos lo mejor, y realmente lo dije en serio en lugar de solo ser educada. Mi terapeuta sugirió que buscara grupos de apoyo para gente lidiando con violaciones de privacidad, así que encontré uno que se reunía los martes en la tarde en un centro comunitario. En el centro, la primera reunión entré a un cuarto con otras 8 personas sentadas en círculo, y cuando fue mi turno de compartir, les conté sobre las grabaciones de sueño y cómo todavía checaba cuartos de hotel por cámaras 2 años después. Escuchar las historias de otras personas me hizo sentir menos sola porque todos entendían la violación específica de tener tus momentos privados convertidos en entretenimiento sin tu consentimiento. Una mujer tuvo a su ex instalando cámaras en su baño, otro tipo tuvo a su roomie grabándolo cambiándose de ropa, y todos asentimos cuando alguien describió la paranoia, que nunca se va del todo. Seguí yendo a las reuniones cada semana y me encontré abriéndome más sobre lo de la venganza también, admitiendo que crucé líneas tratando de lastimar a Rick de vuelta y que la culpa pesaba a veces. El grupo no me juzgó por ello, solo escuchó y compartieron sus propios sentimientos complicados sobre querer venganza, contra querer sanar, y lentamente empecé a sentirme menos rota. 2 años después de que todo explotó con Rick, conocí a alguien en la fiesta de cumpleaños de una amiga que realmente escuchó cuando expliqué mis límites sobre privacidad y consentimiento. Empezamos a salir despacio teniendo conversaciones reales sobre niveles de comodidad y lo que ambos necesitábamos para sentirnos seguros en una relación. Él nunca trató de apurarme a nada físico y checaba constantemente si yo estaba bien con cómo progresaban las cosas. Le conté sobre las grabaciones en nuestra 4ª cita porque quería que entendiera por qué era cuidadosa con ciertas cosas y solo asintió y dijo que respetaba eso y nunca haría nada para hacerme sentir observada o violada. Hemos estado juntos 6 meses ahora, y soy genuinamente feliz de formas que no creí posibles después del desastre de Rick. Puedo dormir junto a él sin preguntarme si me está filmando. Y cuando dice que respeta mis límites, ¿realmente le creo porque lo prueba con sus acciones cada maldito día? Mirando atrás a todo lo que pasó, las grabaciones y la venganza y el divorcio, todo se sintió terrible mientras lo vivía, pero salí más fuerte y más lista sobre cómo se ven realmente las relaciones sanas y no cambiaría ese conocimiento. Nada.